¿Por qué historiar a De Negri? Porque yo creo que es una figura emblemática de una época del periodismo mexicano en el que había una perversa relación entre la prensa y el poder, ¿no? O sea, esta época. Bueno, sigue habiéndola, pero digamos que en aquella época era muchísimo más predominante, ¿no? Porque estábamos en el apogeo de la dictadura priista y todas las dictaduras necesitan dar una impresión de unanimidad. Y entonces necesitaban una prensa aduladora, una prensa que le rindiera vasallaje al presidente en turno. Y Carlos Canegri encajó a la perfección dentro de estas necesidades porque él era un políglota con grandes contactos internacionales que le permitía lucirse a los políticos de la época y por eso fue tan cotizado, ¿no? Claro, vendedor de omisiones periodísticas, extorsionador de gobernadoras con falsas y verdaderas noticias, mercader de la mentira y la verdad. Sí suena muy contemporáneo, Enrique. Yo obviamente lo leí, me encantó tu libro, eh, pero lo sentí muy contemporáneo, excepto en esto de la unanimidad. Sentí que estabas describiendo cosas que suceden en nuestra época. Pues es inevitable que siempre haya periodistas que se pongan al servicio del poder político o al servicio de una oligarquía, ¿no? Pero en aquel tiempo, como decía Julio Scherer, ¿no? El mejor periodista era el más vil, ¿no? Yo creo que eso sí ha cambiado para bien, por fortuna, porque en la actualidad los periodistas independientes y libres que guardan una distancia ante el poder son los mejores porque son los que tienen más credibilidad. Y se les reconocen. Sí, La gente los reconoce. en aquella época, y eso es una de las razones que me dieron a escribir este libro, la gente veía a De Negri como una celebridad, como un gran triunfador, porque a pesar de conocer los escándalos de su vida privada, que no era privada porque muchos de ellos los cometió en público, sentían que había logrado imponerse, que era, como dijéramos en un lenguaje rudo, el chingón, ¿no? Era el chingón. Y eso me parece que provoca una aceptación social de la corrupción, que es el fenómeno más grave, creo, que hemos heredado de esa época de oro de la dictadura del PRI, ¿no? Y esta misoginia rampante de Negri y de la época, ¿no? Porque notas la abstención de juicio moral de los otros personajes, excepto Scherer, ¿no? Que además no es directo en cuanto a su enjuiciamiento moral, pero dice, sabes que así no puede ser parte de mi equipo, ¿no? Es el único que le pone un hasta aquí. Pero la misoginia rampante de Negri llama mucho la atención. Yo creo que esa misoginia patológica está muy ligada al régimen al que sirvió, ¿no? Porque hubo muchos capos de lampa institucional cortados con la misma tijera, ¿no? Por ejemplo, Maximino Ávila Camacho o el magnate Jorge Pasquel, que era el rey del contrabando en tiempos de Miguel Alemán, ¿no? Y ellos eran tipos que para conquistar una mujer mandaban a sus escoltas, que eran militares, a hacerle una atenta invitación a cenar o algo así, que es lo menos romántico que puede haber en el mundo, ¿no? Y cuando ellas se resistían, entonces desaparecían a los maridos o a las parejas Increíble. y a ellas las secuestraban. Ahora, yo lo que quise mostrar en mi novela es también cómo el machismo, a pesar de que perjudica en primer lugar a las mujeres, también destruye a los hombres, ¿no? Porque De Negri es un hombre que con tal de imponerse a la mujer, de sojuzgarla, etcétera, acaba perdiendo la última oportunidad que tenía de tener un buen amor, ¿no? Con la última mujer que lo mató, ¿no? Es verdad, es un odio y una y sobrevalorización de la mujer al mismo tiempo, porque De Negri cree que las mujeres, el nuevo amor, le van a salvar literalmente la vida, lo van a curar de su insatisfacción interna, lo van a curar del alcoholismo y sus actos casi suicidas, lo van a salvar. El amor lo va a salvar. Sí, al principio de mi novela, él es un hombre en busca de redención, ¿no? Ya a los 57 años, está esperando, digamos, como el último tren para poder enmendar los errores que ha cometido en su vida amorosa, ¿no? Pero es un hombre que ya está como tan gangrenado por dentro, ¿no? Que no puede llevar una relación civilizada con la mujer que creo que además lo quería, ¿no? Lo cual lo hace más trágico aún su situación, ¿no? Enrique, el lenguaje. Acuñaste un nuevo lenguaje, usas muchas frases hechas que se escuchaban en aquella época
y las usas y recapturas las metáforas que estaban, la distancia nos hace notar esas metáforas tan acertadas, fraguadas por la mente colectiva. ¿Cómo llegaste a esa decisión de usar frases hechas del pasado como parte de una prosa, pues, muy fluida, muy rica, muy intensa? Bueno, yo creo que el lenguaje coloquial le da mucha vida a cualquier narración, ¿no? Pero hiciste toda una Y una en este caso investigación de también hice una aquel lenguaje. investigación, por ejemplo, en obras de teatro de la época, como A ocho columnas de Salvador Novo, en donde el protagonista era de Negri y el otro era Rodrigo de Llano, el que fue director de Excelsior durante 30 años. Y entonces, pescar algunas cosas del lenguaje de la época, los cigarros de carita, por ejemplo, ¿no? Los ojos de gringa, que eran los billetes de 50 pesos, los tamarindos, los cocodrilos, que ahorita se lo decimos a un millennial y no va a entender nada de qué se Así trata. es. Pero creo que por el contexto de la novela sí se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y vas de entrevista a entrevista y todo el mundo te está festejando. Fíjate que yo festejo también el fenómeno. Hacía rato que una novela no causaba esta unanimidad y este festejo colectivo de que se estén publicando libros de la importancia de me imagino que lo percibes, vaya, que percibes la singularidad del fenómeno que está siendo tu novela. Yo creo que a la gente le ha sorprendido porque ha sido una revelación para muchos que no sabían quién era, pero en eso los periodistas que siempre tuvieron muy presente quién era Carlos de Negri, porque las leyendas de su vida circulan mucho en el mundillo de los periodistas, pues han actuado como una caja de resonancia Claro. para tratar de explicarle al público cuál es la importancia de este personaje, que es, digamos, el primer vocero extraoficial de la presidencia, que luego le va pasando la estafeta a otros que ocuparon ese puesto, ¿no? ¿Quién es el de Negri de hoy? Yo creo que en la actualidad ya no hay un de Negri, porque eso dependía mucho de la estructura de partido único, ¿no? Y en la actualidad hay mucha pluralidad, digamos, de voces periodísticas, ¿no? Bueno, yo me sonrío porque creo que eres muy optimista. Yo sí creo que tenemos de Negris y que son mucho más ricos que de Negri. Opera de otra manera. Ahora el periodista vendido lo que tiene son compañías aledañas al periodismo en donde depositan los políticos su dinero o o extorsionan directamente, pero extorsionan en millones y son de dólares, ¿no? Sí hay fortunas inexplicables en el periodismo nacional, grandes, grandes. La otra es que llegan a arreglos con sus canales de televisión o de radio, Ujú. donde ellos tienen el espacio y ellos cobran los anuncios, pero los anuncios son de gobiernos estatales, del gobierno federal, y sí son fortunas mal habidas, donde la de Denegri hasta le coge respeto. Yo hubo momentos en donde decía, pero este sí escribía, o sea, este sí escribía sus notas. Este, este tenía ciertos valores de cultura. Por ejemplo, hay cosas admirables en De Negri, ¿no? Es un hombre culto, con un uso del español, con una noción del planeta, un hombre cosmopolita. Lo demás es un villano extraordinario, extraordinariamente villano y extraordinario en su dimensión. Sí, yo creo que él malogró muchas de esas dotes que tenía como periodista porque solo podía lucirlas en sus reportajes de política internacional, Pues sí, en las que no tenía que autocensurarse, ¿no? sí. Eh, pero como dijo Scherer, que era el mejor y el más vil, ¿no? Era una época en donde para triunfar era necesario envilecerse, ¿no? Claro, somos productos de nuestras sociedades también. Sí, y a él le tocó justamente ese parteaguas, ¿no? En el que viene una generación de periodistas que quieren dignificar su profesión, ¿no? Que él veía como unos santurrones y los tachaba de hipócritas, ¿no? Pero que justamente son los que van a acabar dándole la puntilla a él, ¿no? Concretamente Julio Scherer cuando llega a la dirección del Excelsior, ¿no? Enrique, ¿ya te pidieron los derechos para una película o para una serie? Sí, sí, ya me los pidieron. ¿Quién te lo pidió? Pues de eso sí no lo puedo decir todavía porque me pidieron confidencialidad.
Pues, es un material extraordinario y no por eso, no hay que leer el libro, ¿no? Hay que decirle a la gente que hay un placer muy especial de leer tu libro, la fluidez de la prosa, la recreación de la época, la recreación del machismo. A mí eso me pareció extraordinario. Reconocí a la mitad de mis amigos, ¿sabes? Le podía subir el volumen, pues, generalmente les bajaba, no son tan machos como de Negri, Ujú. pero ahí está la semilla del machismo tan bien colocada, la mezcla con el alcohol. El machismo suele ir con el alcohol, esta adoración de las mujeres y este odio tremendo a las mujeres al mismo tiempo, la sexualización de las mujeres, por ejemplo. No hay mujer para este cuate que no la mida en términos sexuales. Ah, no, claro. Él siempre está pensando en de ese modo, pero además, por ejemplo, era un cliente asiduo de prostitutas, ¿no? En sus giras, cuando acompañaba al presidente, él rentaba un piso entero de los hoteles, invitaba a todos los periodistas de la fuente presidencial a una tremenda orgía con ellas, ¿no? Y esto lo hacía también en el extranjero, ¿no? Dicen que, por ejemplo, Saludowski era de los que no querían entrar ir a las orgías, se quedaba en su cuarto porque él ya era muy decente desde ese momento, ¿no? Pero él, pues, no tenía ningún empacho en eso, ¿no? ¿Era muy decente o le importaba dónde caía su energía, no? Es que yo creo que él es como la antítesis de Negri en el sentido de Ajá. la vida privada en orden, ¿no? Digamos que era el portavoz decente que necesitaba el sistema después de haber tenido a De Negri, ¿no? Grandes retratos. Está Sabludowski, está Scherer, está Salvador Novo, está, bueno, Miguel Alemán, el retrato de Miguel Alemán, el buenísimo Trullet. Hay que leerlo. Se nos acabó el tiempo, Enrique, pero cerremos con la invitación de que la gente lea este libro singular e importante. Pues muchas gracias, Sabina, por haberme invitado a tu programa.